hacer el análisis de estabilidad de un sistema. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver lo que es el análisis de estabilidad y ya mencionábamos que ese análisis de estabilidad lo vamos a hacer por medio del método de Lyapunov. El método de Lyapunov lo que dice es lo siguiente. Dice el método que lo primero que debes tú hacer es obtener y verificar que exista una solución, o sea, en el origen, o sea, que exista un punto de equilibrio en el origen. Y dice que para que tú puedas verificar ese punto de equilibrio en el origen, lo que debes hacer es tomar tu ecuación de estado, hacer la derivada, hacerla cero, y una vez que la haces cero, puedes localizar el punto de equilibrio en el origen. Una vez que ya lo verificaste, bueno, pues entonces ahora vas a aplicar el teorema y el teorema lo que dice es que debes proponer una función asintótica o función de energía que sea definida positiva y luego hacer el análisis con la derivada de esa función de energía. Y una vez que haces el análisis, se trata de ver que esa función de energía o esa derivada de la función de energía sea definida negativa si cumple con esas condiciones, entonces tú puedes considerar que el sistema es estable. Entonces, hay que ver aquí lo importante para ver, cuando tú veas la derivada de la función de energía, es ver para qué valores son para los cuales cumple esa condición de ser definida negativa. Dice que si fuera definida negativa para cualquier valor, entonces el sistema se considera científicamente estable de forma total, y si no, bueno, pues hay que ver para qué valores cumple. Y eso es todo. Digamos que en términos muy simples, ese es el método y eso es lo que hay que hacer. Entonces lo vamos a ver a través de los documentos. Entonces vamos a tomar los documentos que ya les compartimos para poder hacer el análisis del método de Lyapunov. Ok, entonces el método básicamente es lo que acabamos de explicar. Entonces, por favor, lean lo que dice el documento, vean que tiene colorcitos y eso va a ser importante. Entonces, si pudieran darle una leidita, sería muy bueno. Bien, aquí lo pusimos todo con colorcitos, pues para que lo ubiquen ahora que veamos el teorema, pues vean que tiene los mismos colorcitos para que vean que todo ocurre de manera muy simple. Bien, es importante seguir el teorema, ya que este teorema lo que dice es básicamente todo lo que tenemos nosotros que hacer, cuál es el método para poder hacer el análisis de estabilidad. El método es un poquito engorroso, siempre les da horror, les espanta y no sé qué,
pero realmente es un método muy, muy simple de hacer el análisis de la estadística. Entonces vamos a ver, ¿qué dice el teorema? El teorema dice que si tienes tu ecuación de estado, porque es la de las x con puntita, si tienes tu ecuación de estado, donde haciendo la derivada cero puedes localizar el punto de equilibrio en cualquier momento, dice que si hay una, una función asintótica que cumpla con estas dos condiciones, ¿sí? Para para alguna región, entonces dice que puedes considerar que el estado de equilibrio en el origen es uniforme y asintóticamente estable. ¿Ok? Este teorema viene en dos partes. La primera parte dice que si tú puedes obtener o encontrar, localizar una función de energía, la cual cumpla con estas dos condiciones para algunos valores, entonces tú puedes determinar lo que es la estabilidad asintótica de tu sistema. ¿Cuáles son estas dos condiciones? Dice que la primera condición es que la función de energía sea definida positiva y que la derivada de esa misma función de energía sea definida negativa. Si tú puedes encontrar una función, o más bien si tu sistema cumple con estas dos condiciones para ciertos valores en una cierta región, entonces tú puedes decir que el sistema es estable. Es la primera parte. Pero dice que si además cumple con esta otra condición, entonces ese sistema se consideraría asintóticamente estable de forma total. Entonces, por favor, lean esta condición y díganme, según ustedes, qué significa. Pueden usar el chat. O sea, ¿para qué valores tú puedes considerar que el sistema es estable de forma total? ¿Qué significa eso? ¿Para qué valores dice que se cumple esto? ¿Qué significa esto? Si no lo pueden identificar, pues ese va a ser un problema. Ya habíamos explicado a qué se refiere esto, entonces, ¿qué significa eso? O sea, solo valores positivos. Si es solo para valores positivos, entonces, ¿por qué se escribe esto? Ok. Entonces, dice el teorema que si tú puedes observar que tu sistema cumple con estas dos condiciones, pero ¿qué significa esto? Para cualquier valor, ya que si yo puedo encontrar esos valores en cualquier cuadrante, quiere decir que el valor X puede tomar ¿quién? Cualquier valor, chiquito o grande. De manera que si yo veo en mi función que puedo yo sustituir cualquier valor chiquito o grande, sin importar que sea, y se cumple, ¿verdad? Esta función,
cumple con estas condiciones para cualquier valor, eso es lo que quiere decir aquí de una u otra forma, para cualquier valor y para todos los valores, entonces dice que si se cumplen las condiciones para todo valor, eso quiere decir que entonces el sistema se considera asintóticamente estable de forma total. Eso es lo que dice el teorema en términos muy simples. Que si simplemente cumple eso para algunos valores, entonces simplemente consideras el sistema estable para esa región en la cual se llegue a cumplir esto. Pero si se llega a cumplir estas condiciones para todo valor, entonces se considera el sistema sintóticamente estable de forma total. Eso es lo que dice de forma muy simple este teorema. Bien, vamos a ver cómo se aplica. Bueno, lo único que yo tengo que hacer es, pues, ir haciendo todo esto. Y si ustedes ven, los colorcitos, por eso correspondían a estos 7 pasos, que son el método completito. Cada uno de estos colores corresponde a quién, a un término o a un elemento de los que hay aquí en el teorema. Entonces ya luego lo pueden revisar con mucha calma. La idea es que podamos determinar si este sistema es estable. ¿Qué debemos hacer? Bueno, primero necesitamos un sistema. ¿Qué es lo único que tenemos que determinar el sistema? Tenemos nuestra ecuación de estado, que esa es la que requerimos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, de estado, bueno, pues lo que dice aquí el método que primero debes hacer es determinar si existe el punto de equilibrio en el origen, y para eso, pues tú necesitas precisamente hacer cero la derivada de la ecuación para poder verificar eso. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues hay que tomar esta función o mi ecuación y verificar el punto de equilibrio. ¿Qué vas a hacer? Pues simple. Lo primero es hacer la derivada. ¿Cómo lo haces? Pues fácil. Simplemente la haces cero. Ya está. ¿No? La derivada, pues cero, cero. Ya, ya está hecha cero la derivada. Luego, ¿qué haces? Bueno, pues ahora hay que ver si hay un punto de equilibrio en el origen. Y entonces, para eso, ¿qué vas a hacer? Pues vas a usar el método que tú quieras, el que te enseñaron, el que más cariño le tienes, el que se te dé tu gana, para poder localizar ese punto de equilibrio en el origen. Yo en este caso, ¿qué fue lo que hice? Bueno, tenemos esta expresión, ya digo, mira, tengo este por un lado, lo reacomodo, y luego, como veo que hay elementos comunes, bueno, pues hago una relación entre estas funciones, ¿no? Elimino lo que no necesito, acomodo, reacomodo y obtengo mi ecuación. Si yo veo esta ecuación, pues es muy simple. ¿Qué pasa si x1 y x2 fueran cero? Pues se haría cero esto, por lo tanto, yo ya comprobé que mi punto de equilibrio, pues sí está aquí. ¿Ok? Así de simple. Entonces simplemente hice operaciones que me permitieran verificar que efectivamente hay un punto de equilibrio en el orden. O sea que sí, mi solución 0, 0, sí es solución del sistema. Hay que tener mucho cuidado, hay que precisamente hacer las operaciones con el sistema para verificar que efectivamente existe el origen. No lo hacen, eh, hay sistemas que son engañosos y están diciendo, sí, yo digo que sí. Y resulta que no, y el poco
ustedes aplican el método, pues resulta que van a hacer mala interpretación. Debe que tenemos que cuidar. Entonces, primero verificamos. Simplemente usan el mismo método. No les gusta esta operación que hice, hagan las operaciones que ustedes quieran, háganlo como quieran, simplemente hagan el análisis y eso es todo. Una vez que ya verificamos, bueno, pues aquí yo veo que aquí hay una función, que esta función me coloca el origen, yo digo, mira, como se trata de construir la región de estabilidad alrededor del origen, yo ya tengo una función que me coloca en el origen, entonces yo voy a tener esta función que me coloca en el origen, esta es la que yo voy a proponer como mi función asintótica. Entonces, tomo esta como la función asintótica. Como el origen la voy a tomar por default. ¿Para qué empiezo a hacer inventos de cosas muy raras si yo sé que lo que quiero hacer es construir la estabilidad alrededor del origen? Yo ya tengo este punto, esta ecuación que me coloca en el origen, entonces esa es la que yo voy a tomar para no estar inventando cosas que no existen y que luego quién sabe qué va a suceder. Bien, entonces la función asintótica que yo voy a proponer es esta que me coloca en el origen. ¿Ok? ¿Cuál es ahora, una vez que propone, ya verificaste que sí tienes un punto de equilibrio en el origen, ahora propones la función de energía, que en este caso va a ser esta. Lo que dice es que ahora debes ver que esta función sea, ¿quién? Definida positiva. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues ver si esta función es definida positiva. Analicen esta función y díganme si es o no definida positiva. Pues sí, es muy simple, ya que resulta que si yo pongo cualquier valor positivo o negativo aquí, por el cuadrado, pues me va a dar positivo. Lo mismo aquí, si pongo cualquier valor aquí por este cuadrado, pues me va a dar positivo. Y como estas cosas además se suman, pues es obvio que siempre me va a dar positivo, así que más positiva no puede ser. Perfecto. Ya está comprobado que esta función de energía o esta función asintótica es definida positiva. Ok, entonces ya está hecho. Puedo usar perfectamente sin ningún problema esta función. Luego, ¿qué dice el método aquí? Tener cuidado, aquí está, le falta su puntito, esta debe ser la derivada. ¿Ok? Entonces tengan cuidado. Tomen nota de que esta debe ser derivada. Aquí me faltó el puntito que debe venir aquí. Bueno, dice que ahora hay que ver que la derivada de la función de energía sea definida negativa. Para que eso se cumpla, ¿qué debo hacer? Bueno, pues debo hacer operaciones y verificar que esto está ocurriendo. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Obtener la derivada de mi función de energía, que es esta, aquí está mi derivada. Y si ustedes observan la derivada, aquí aparecen términos, ¿son quién? X1 con punto y X2 con punto. ¿Quiénes son esa X1 con punto y esa X2 con punto? ¿Quiénes son esas X con punto y de dónde las voy a sacar? De la ecuación de estado. Ok, entonces, como aquí aparecen X1 con punto y X2 con punto, para que yo pueda trabajar con esta ecuación, lo que debo hacer pues es sustituirlas. ¿Quiénes son esas X? Pues ya lo dijeron, fue la ecuación de estado del sistema.
Entonces, de aquí voy a tomar mi x1 con punto y mi x2 con punto, y esos valores los voy a sustituir. Los sustituyo aquí. Aquí están mis x1 y x2 con punto. Una vez que tengo eso, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con mi función, voy a reducirla, y resulta que mi reducción me dio esta función que está aquí. Ahora, ¿qué debo hacer? Bueno, pues una vez que llegué a esta función, lo que tuve que hacer con esta función, pues ahora es ver cómo es la derivada, ver si esa derivada es ¿qué? Definida negativa. Entonces ahora hay que ver que sea definida negativa. Analicen esta función y díganme a qué tipo de función asintótica es. Analícenla y díganme qué tipo de función es. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, por eso, si yo aquí sustituyo cualquier valor de x1 pues al cuadrado, esta me daría ¿quién? Positiva. Luego, si yo sustituyo cualquier valor de x2 por este cuadrado, me daría positivo. Como voy a sumar estos valores, esto me daría ¿quién? Positivo. Luego, por si tuviera yo duda, además, al elevar este valor al cuadrado, me volvería a dar ¿quién? Positivo. Entonces, mi no va a ser positivo sin lugar a dudas. Pero, pues, pues es obvio que sin importar qué valor ponga yo aquí, siempre me va a dar ¿quién? Negativo. Por lo tanto, esta función que está aquí es definida negativa. Perfecto. Entonces, como ya vi que esta función es definida negativa, para cualquier valor que yo ponga aquí, cualquier valor positivo, negativo que ponga, el que sea, esta función siempre va a ser definida negativa. Ok, entonces quiere decir que cumple en principio con quién, con ser b de x definida positiva. La derivada de b de x cumple con ser definida negativa, pero además es definida negativa esa b de x con punto para cualquier valor que ponga. Eso quiere decir que, de acuerdo al teorema, dice que el sistema va a ser ¿quién? Asintóticamente estable, pero como lo es para cualquier valor, lo va a ser en forma tal. ¿Ok? Ya que no importa qué valor tengas aquí, el valor que sea, para todo valor, el sistema va a ser estable. Así que cumple con todas las condiciones que dice el teorema. O sea que si yo quisiera hacer mi gráfica, pues no va a haber una región específica de estabilidad. ¿Cuál va a ser mi región de estabilidad? Pues van a ser todos los cuadrantes, porque no importa en dónde lo pongan, no importa si es positiva negativa o es positiva negativa, yo puedo colocarme aquí, puedo colocarme acá, o más para acá, o aquí abajo, acá de este lado, ¿verdad? En los 4 cuadrantes puedo colocarme en cualquiera de los cuadrantes, en cualquier lugar, y sin importar dónde me coloque, el sistema siempre va a llegar a dónde, va a regresar al equilibrio. ¿Por qué? Porque este sistema es estable de forma total, así que no importa dónde nos coloquemos, siempre va a llegar al origen. ¿Ok? Va a lograr el equilibrio. Bien. Este sistema, ¿por qué? Porque ya verificamos, de acuerdo al método, ya verificamos que se cumple con estas condiciones, y como la cumple para cualquier valor, pues por eso decimos que es estable de forma total.
¿Ok? Bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Nada? Yo no, profesora, gracias. Ok, entonces, como ven, pues todo es muy simple, solo sigan los pasos, el ABC y se acabó. Bien, veamos otro caso. Bien, pues hacer exactamente lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Bueno, primero tienes tu ecuación de estado. Una vez que tienes tu ecuación de estado, lo que tienes que hacer es localizar, ¿verdad? Verificar que existe un punto de equilibrio en el origen. ¿Qué debes hacer para eso? Pues hacer cero la derivada. Una vez que haces cero la derivada, pues trabajas con tu función como quieras. Aquí hay un pequeño error que se nos fue aquí el signo. Ok. Una vez que verificas que efectivamente el asunto ya está correcto, localizas que efectivamente, verá, ya compruebas que sí hay un punto de equilibrio en el origen. Ah, perfecto. Entonces, como si existe punto de equilibrio en el origen, quiere decir que puedes trabajar con tu sistema sin ningún problema. Una vez que tienes eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simple, comenzar a aplicar el teorema. Ya localizamos, entonces ponemos nuestra ecuación de nuestra y esa función que siempre dijimos, como estamos, pues estás hablando de que hay que construir alrededor del origen, tú tienes una función que está alrededor del origen, pues ya no inventas otra función, ¿no? ¿Cuál es la que y ya sabemos, ya lo vimos de la clase anterior, esta función es definida positiva, entonces, ¿para qué inventas otra cosa? La tomamos. Perfecto. Luego, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues sabemos que existe la energía, lo que hay que hacer es derivarla. Una vez que derivas esta función, ya sabemos que va a quedar esta función para existe en relación a x1 y x2 son puntos que no son otros elementos que los de la ecuación de estado. Entonces vas a tomar esta ecuación de estado, la vas a sustituir en tu función, la vas a reducir y vas a tomar ya esa reducción. Entonces, por favor, analicen esta reducción que está aquí, esta función, y díganme, por favor, cómo es esta función. Analicen esta función y díganme a qué definición corresponde. Analicen la función y díganme a qué definición corresponde.
¿A qué definición corresponde esta función? ¿Qué valores da? Por lo tanto, ¿a qué definición corresponde? ¿Qué tipo de función es esta? Ok. Pues sí, aquí empezamos a tener problemas porque resulta que esta función, dependiendo de qué valores coloquemos adentro, pues o puede ser quien, o puede dar valores positivos, o puede dar valores negativos, o tal vez hasta podría anularse en algún caso, quién sabe. Entonces quiere decir que esta función no va a ser definida negativa para cualquier valor, porque ya vimos que puede presentar cualquier valor. Y entonces quiere decir que el sistema ya no va a ser estable. No, lo que quiere decir es que ya no va a ser como el sistema anterior, que aquí veían ustedes, esta función va a ser definida negativa para cualquier valor. Esta era por eso asintóticamente estable en forma total. Pero resulta que esta, pues así como lo vemos, pues esta no va a ser definida negativa para cualquier valor. Entonces lo que tenemos que hacer para saber para qué valores este sistema va a ser estable, pues es buscar eso. ¿Para qué valores esta derivada va a ser definida negativa? Entonces, si nosotros observamos esta función, pues vamos a ver aquí cosas curiosas. Vamos a ver qué es lo que podemos observar en la función. Vemos que esta función, por ejemplo, tiene el contenido de los paréntesis, es el mismo. Ok. Entonces, el hecho de que gane un valor, ya sea un negativo o un positivo, pues está directamente ligado con quién, con el valor que tenga adentro el paréntesis. Perfecto. Entonces, vamos a analizar qué es lo que pasa con esta suma de elementos dentro del paréntesis para ver cómo puedo, qué es lo que va a pasar con mi sistema. Yo sé que para que el sistema sea estable, acuérdense que aquí le falta un puntito. ¿Ok? Para que yo pueda analizar mi sistema y ver que es estable, quiere decir que la derivada, acuérdense que esta debe ser la derivada, aquí le falta el puntito, debe ser la derivada, debe ser ¿quién? Debe ser negativa. Si esta derivada es negativa, entonces el sistema va a ser estable para esos valores que hagan la derivada negativa. Entonces vamos a ver para esto, en esta función, qué valores hacen esta derivada negativa. Entonces comenzamos. ¿Qué pasaría si ponemos este valor que sea mayor a 1? ¿Qué pasa si yo pongo un valor, esta suma, con cualquier valor mayor a 1? ¿Qué pasaría con esta función? ¿Cómo sería? ¿Cómo se comportaría esa función? ¿De qué tipo sería la función asintótica si estos elementos adentro fuera cualquier valor mayor a 1? ¿Cómo se comportaría? Entonces coloquen aquí este valor, sería cualquier valor mayor a 1.
el que quieran. ¿Quién ganaría? Pues es muy simple. Si aquí yo tengo un valor entero, el que quieran, pero aquí tengo ese mismo entero, pero un entero al cuadrado, ¿qué pasa con un entero al cuadrado? ¿Cómo es ese entero? Cualquier entero al cuadrado. ¿Cómo es cualquier entero al cuadrado? Ah, pues ese más grande. Ah, perfecto. Entonces aquí tengo un valor grande, pero negativo, pero aquí tengo un valor mucho más grande, positivo. ¿Quién gana de los signos? ¿El negativo o el positivo? Pues el positivo. Ah, ok. Entonces, si yo pusiera cualquier valor más mayor a uno aquí, esta función sería definida positiva. Y eso es lo que yo estoy buscando para que el sistema sea estable. No, ¿verdad? Ok, entonces, si este valor es mayor a uno, ¿me sirve? No, no me sirve, porque no es lo que estoy buscando. Entonces, como me daría la derivada positiva, no me sirve. Entonces, esos valores no me sirven. Entonces, pongamos otro caso. Ahora, ¿qué pasaría si en lugar de ser un valor mayor a uno, fuera uno? ¿Ok? Entonces, ahora aquí en la función sustituyan. Ahora, la suma de estos valores da uno. ¿Qué pasaría con esa función? ¿Cómo quedaría definida la función? Qué horror, daría cero. Entonces quiere decir que correspondería a alguna de las definiciones que tenemos. Híjole, pues no, no me sirve, ¿verdad? Porque me daría cero, se anula toda la función. Ups. Eso quiere decir que ahí me va a poner en una condición crítica. ¿Por qué? Porque no es ni definida positiva ni definida negativa, sino nada de eso, ninguna cosa. Ups, entonces este valor tampoco me va a servir, pero a lo mejor me causa problemas. Entonces debo tener mucho cuidado porque anula todo. Bien, ahora, ¿qué pasaría si ahora colocamos cualquier valor aquí, pero que sea menor a uno? Entonces, si coloco un valor menor a uno aquí, ¿cómo va a ser esta función? Ahora coloco cualquier valor chiquito ahí. ¿Qué va a pasar? Coloquen cualquier valor menor a uno. ¿Cómo va a ser ahora la función? ¿Qué tipo de función sería ahora? ¿Qué tipo de función sería ahora? Definida positiva. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque si tenemos una fracción aquí, pero aquí tenemos también la misma fracción, ¿qué pasa con una fracción cuando la elevan al cuadrado? ¿Qué pasa con una fracción cuando la elevan al cuadrado? Pues se hace más chiquita. Entonces, si yo aquí tengo un valor, pero aquí tengo ese mismo valor, pero elevado al cuadrado, ahora el valor este está chiquito. Entonces quiere decir que aquí, ahora, ¿qué valor sería el mayor? ¿El positivo
o el negativo. El negativo. Quiere decir que entonces esta función, ¿verdad? Al poner aquí valores menores a 1, o sea, fracciones, ¿verdad? Decimales aquí, esta función, entonces el valor que prevalecería sería negativo, por lo tanto, esta función, ¿cómo sería? Si yo uso valores pequeñitos, ahora esta función, ¿cómo sería? ¿Qué tipo sería de función? Definida negativa. Okay. ¿Y eso es lo que estamos buscando? Ok, entonces como eso es lo que estamos buscando, quiere decir que este sistema va a ser estable para valores ¿quién? Este sistema va a ser estable para qué tipo de valores? Para valores pequeños o menores a 1. Ah, perfecto. Entonces, como este sistema, ya vimos que si damos valores mayores a 1, se hace definida positiva, eso no me sirve. Si damos valores igual a 1, pues se anula todo, esto sería una condición crítica. Si tenemos valores menores a 1, ahora sí ya me da ¿quién? Definida negativa, que es lo que estoy buscando. Ah, ok. Entonces, quiere decir que estos son los valores que yo requiero. O sea que como ya no va a ser el sistema, no va a ser estable para cualquier valor, porque resulta que si yo pongo estos valores, el sistema no es estable, sino únicamente para estos valores, quiere decir que entonces con todos estos elementos que acabo de analizar, yo puedo establecer algo que se le llama el dominio de atracción. Bien, para construir mi dominio de atracción, fíjense, yo voy a tomar esta simplificar para poder delimitar ese dominio de atracción. Ya que entonces este es el valor, no debe tener, ese es el valor que está entre estos dos, ¿verdad? O sea que si yo toco este punto, estoy aquí, puedo irme hasta a la inestabilidad o a la estabilidad. Esta sería mi condición, estamos en condición crítica, sería el punto, digamos, marcaría la periferia, ¿no? La orillita que yo no debo tocar. Dice que la orillita que yo no debo tocar es cuando la suma de estos dos elementos me dé ¿quién? Me dé 1. Ok, entonces yo voy a ir aquí a mi gráfico. Yo sé que voy a poner aquí mi x1, x2, y entonces yo sé que esa suma no debe dar más allá de ¿quién? De 1. Entonces ustedes empiezan a ver, aquí da 1, aquí si yo sumo x1 y x2, aquí me da 1, aquí me daría 1, aquí me da 1, y si yo empiezo a ver todos esos puntos que me darían 1, ¿sí? Relación entre x1 y x2, vería yo que formaría ¿quién? Un círculo. Este círculo está indicando la parte crítica, que es lo que yo no debo tocar, ¿ok? Todos los valores que sí corresponden a la parte estable que es esta, sería todo esto que está aquí adentro de este dominio de atracción. Quiere decir que para que el sistema sea estable, yo debo colocarme puedo colocarme en cualquier punto dentro de este espacio, siempre y cuando no toque la parte crítica, que sería toda la orillita. Entonces, cualquier punto en el cual yo coloque el sistema, va a poder ¿quién? Regresar a su equilibrio. Entonces puedo ponerme aquí y regresar a su equilibrio.
Si me pongo por aquí, regresará al equilibrio. Por aquí, regresará el equilibrio. Si me pongo aquí en la orillita, aquí yo no sé qué va a hacer. Lo mismo podría ir al equilibrio que quien del equilibrio. ¿Ok? Entonces, si yo coloco cualquier valor de las variables del sistema afuera de esta zona, el sistema es totalmente inestable. O sea, se va a ir ¿para quién? Para afuera, para cualquier parte inestable. ¿Sí? Si lo coloco aquí en la orillita, puede irse para cualquier lado. Pero si lo coloco dentro, aunque sea muy cerca de la parte crítica, pero dentro de este espacio, dentro del dominio de atracción, el sistema va a ser con mi sistema, es muy simple. Yo lo que digo es, este sistema, pues, va a ser quien asintóticamente estable, pero quien, pero no de forma total. ¿Por qué? Porque va a ser estable, pero no para todos los valores en todos los cuadrantes, sino solo para quien, para los valores que están dentro de este dominio de atracción. O sea, aquí va a haber una cierta condición de estabilidad que me dice que siempre y cuando estos valores que tenemos aquí estén dentro de estos posibles valores dentro de este dominio de atracción, el sistema va a ser estable. Y eso es pues todo lo que podemos decir al respecto de este tema. Preguntas, comentarios que tengan. ¿Todo bien? Entonces, si ven ustedes, solo hicimos qué cosa, seguimos el procedimiento que ya explicamos desde el inicio, los 7 pasos que decíamos aquí, que son los pasos que dice el teorema de Lyapunov. Simplemente tomamos las ecuaciones, seguimos los pasos tal cual, así como lo explicamos. Lo pueden leer después con mucha calmita, todo el documento. Simplemente siguen, hacen las operaciones, hacen el análisis y pueden hacer sus gráficas sin ningún problema. Solo es seguir ¿quién? Los pasos uno por uno. ¿Sí? Tomar la ecuación de estado, hacer cero la derivada, localizar punto de equilibrio en el origen, luego ¿quién? Luego observar que proponer la función asintótica, ver que sea definida positiva, luego obtener la derivada, hacerla resumida, ¿verdad? Y observar para qué valores va a ser ¿quién? Definida negativa. Si es que no lo es para cualquier valor, ver para qué valores si cumple. Una vez que localizas los valores para los cuales sí cumple, entonces tú ya puedes definir cuál va a ser el tipo de estabilidad que tiene y puedes también graficar la zona de estabilidad de tu sistema. ¿Ok? En este caso es una zona muy específica. En el caso anterior, pues no era necesario, ya que yo sé que la zona de estabilidad son ¿quién? Son los 4 cuadrantes, es cualquier valor. Ya nada más en el caso anterior, pues lo único que harías, pues es estable de forma total, pues simplemente elegirías qué valor es el que más te conviene para poner a trabajar al sistema y sabes que con toda seguridad puedes ponerlo a trabajar donde sea
ya que este sistema es asintóticamente estable de forma total. Puedes poner a trabajar en cualquier posición. En cambio, este otro sistema no puedes ponerlo a trabajar en cualquier posición, sino solo en cualquier valor que esté dentro del dominio de atracción. Tú eliges cualquier valor dentro de y ahí puedes trabajar. Entonces, si tu sistema tú quisieras ponerlo a trabajar en un valor fuera de aquí, pues tú sabes que eso no es posible, ya que el sistema es totalmente inestable fuera de esos valores. Así tomas tus decisiones. Eso es todo. ¿Ok? Para su tarea del día, pues lo que tienen que hacer, pues es resolver los ejercicios, tanto el 7 como el 8. El ejercicio 7 dice que tú quieres analices la estabilidad de este sistema y aquí te dice que lo analices con estas tres funciones asintóticas. Lo que tienes que hacer es ver qué sucede. Primero hay que seguir los pasos, obviamente, primero verificar que haya un punto de equilibrio, luego ver que esas tres funciones sean definidas positivas. Si no son definidas positivas, bueno, pues entonces ese va a ser un problema, porque si no, ninguna de esas es definida positiva, entonces no la vas a poder usar. ¿Ok? Si son definidas positivas, bueno, entonces ahora tomarías la derivada y haces todo el análisis y ves, ya puedes completar el análisis de estabilidad. Lo primero que tendrías que hacer es verificar que estas tres funciones son definidas positivas para ver si las puedes usar o no. Eso es lo primero, de acuerdo al método que estamos viendo. Luego, ya que definiste, entonces ahora sí, obtén la derivada, los valores de la ecuación de estado, y entonces terminas de hacer tu análisis de estabilidad. Para este caso, aquí ya tenemos de hecho el análisis, ya tenemos las ecuaciones de estado del sistema. Podríamos adecuarlas de acuerdo a los datos que están aquí y hacer el análisis de estabilidad para el sistema. ¿Ok? Esta sería su segunda tarea de la semana. ¿Ok? Ya es prácticamente lo último que vamos a ver, o sea que hagan la tarea. Ok, ¿hasta ahí algún problema, alguna duda, alguna pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas, pasemos al siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio es este. Bien. Este ejercicio es muy bonito porque nos muestra precisamente que podemos hacer muchas más cosas y este tipo de análisis de estabilidad nos permite ver el comportamiento de cualquier sistema y de cualquier cosa que se nos ocurra. En este caso, estamos hablando de que queremos saber qué pasa dada la interrelación o interacción de entes biológicos. En este caso, estamos hablando de microorganismos. ¿Qué es lo que va a suceder con esa interrelación? ¿Cómo va a afectar al sistema? ¿Ok? Pero ustedes dicen, maestra, pero pues a nosotros que nos interesan unos chinches bichitos. La verdad sí nos interesa. Ahorita, por ejemplo, tenemos tanto problema con el bichito que anda en la calle, pues claro que conocer una buena, cómo se da la tal interrelación, sería muy interesante para ver qué se puede hacer. Pero bueno, a lo mejor a ustedes en lugar de verlo como bichito, a lo mejor pudieron como, como funciones emocionales. Y entonces,
ver de relación, ya que esta relación me va a permitir ver cómo voy a poder crear la organización de mis acciones, cómo las voy a crear, cómo las voy a armar o desarrollar. Tenemos que formar los paquetes, enviarlos, cómo las voy a etiquetar, cómo voy a dar esa jerarquía para poder recuperar información, cómo voy dependiendo de esa interrelación o de esa interacción, de esas señales, yo voy a lo mejor a perder mi información o a poder construir mi información sin ningún problema. Voy a poder hacer que mi sistema no se sature, que pueda yo precisamente hacer una excelente administración de mis datos. ¿En función de quién? De ver cuáles son esos elementos con los cuales voy a trabajar, cuál es la jerarquía y cuál es esa interacción que yo debo, hacer que funcione. Y de una vez pero al hacer análisis, además de ver cuál es la situación, puedo además dar valor, ver valores que yo no debo tocar, ¿ok? Para que esta relación, en este caso, diríamos nosotros, en nuestras señales, sea esa relación correcta para que mi sistema no se sature, ni le falte energía, perfectamente establecidas. Entonces, pueden hacer análisis cualquier condición. Yo quiero que trabaje mi sistema. Si yo puedo establecer correctamente la relación, hacer el análisis, créanme que ya con este sistema, aun cuando sea un sistema similar como aplicamos organismos, otro tipo de señales que para ustedes les guste más y entiendan mejor, créanme que entonces ya verán que estos análisis nos dan muchos más datos de lo que ustedes se imaginan. Y ya lo podemos aterrizar de una manera más real. Ahora, al hacer el análisis de esto, es bien importante que no perdamos de vista la naturaleza del sistema, ya que en este caso vamos a hablar de poblaciones biológicas y vamos a ver cuál es la diferencia entre los datos matemáticos que vamos a obtener del análisis, es lo que nos dice matemáticamente que es posible, y otra, ¿cómo puedo interpretar estos datos matemáticos y aterrizarlos a la naturaleza del sistema? Porque son dos cosas diferentes. Una cosa es lo que matemáticamente sea posible y otra lo que en la naturaleza del sistema sea posible. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Por eso es como cuando nos mencionan que la teoría y la práctica no es igual. Pues sí, no es igual. Hay pequeñas sutilezas que tenemos que adaptar y que tenemos que interpretar en relación a la teoría y la práctica. Y en este ejemplo, aquí queda perfectamente demostrado eso. Que una cosa es lo que pueda yo matemáticamente analizar y otra, cómo debo hacer la correcta interpretación de esos
de esos datos matemáticos, ¿sí? Para en cuanto al comportamiento del sistema real que estoy analizando. Bueno, ¿por qué nos interesa, por ejemplo, cuál es la importancia de analizar estas poblaciones biológicas? Bueno, resulta que una correcta interrelación de poblaciones biológicas, por ejemplo, nos mantienen sanos. Si ustedes ven en nuestros estómagos, por eso siempre nos dicen que tenemos toda aquí en una flora y fauna intestinal y no sé cuál, pues sí es cierto, tenemos un chorro de bichitos en el estómago, bichitos buenos y malos y feos y bonitos y de todo. Y pero esas poblaciones, en la cantidad correcta, nos mantienen sanos y nos permiten precisamente poder descomponer todos los nutrientes de los alimentos que consumimos para que los podamos absorber. Pero si existe, por ejemplo, una interacción muy grande de esos, hay muchos bichos, crecen mucho esos bichos, la cantidad de ellos, eso hace que entonces, tiene mucho bicho de algún tipo y que esta relación se salga de control, o sea, deje de ser estable, entonces hace que nos enfermemos. Por otro lado, hay gente que está muy loca y que se hierve por dentro, por fuera y no quiere saber nada de bichos, hace que esa relación de bichos sea que resulta tiene bichitos en la panza y usted dice, ay, pues es una persona muy sana. Pues no, al contrario, va a ser una persona que tal vez sea muy susceptible de otras enfermedades sumamente graves. ¿Por qué? Por la falta de interacción de esas poblaciones que lo mantienen en equilibrio al cuerpo. Entonces, es bien importante que exista una interacción de poblaciones, o sea, que haya una perfecta estabilidad de los elementos que están dentro de nuestro organismo para que podamos conocer, ya que llegar a los extremos de tener nos enferma. Los efectos externos son importantes. ¿Cuál es el mínimo de vida? Pero además, o sea que esos bichitos en las cantidades para que nos mantengamos sanos. Esa es la importancia de hacer este análisis. Y eso nos permite, bajo condiciones que tenemos que cuidar, yo puedo dar ya los valores al final del análisis. ¿Cuál es el mínimo de elementos que puedo tener aquí? ¿Cuál es el máximo de elementos que puedo tener aquí? ¿Y cuál es una condición que puedo mantener perfectamente para estar completamente sano? Ya que esta condición de los bichitos, decíamos, lo tenemos en los alimentos, muchos de nuestros alimentos, precisamente para que sean sanos deben tener una cantidad de poblaciones biológicas. Sí, no se espanten. Muchos de los alimentos que comemos deben ser bichos. Por ejemplo, si comemos yogur, el yogur es bicho. Toman Yakult y esas cosas son bichos. Comen queso, los quesos son bichos. Y hay muchos otros alimentos que comemos, producimos, ya sea en las fábricas de alimentos, que comemos al final del día, comemos carne, si comemos cualquier cosa, todo tiene debe tener una cierta cantidad de bichitos para que sea sano. Por ejemplo, tomamos agua. Ustedes dicen, pues es que mi agua muy pura, pues no, no es cierto. El agua, para que pueda ser sana y la puedas consumir,
debe tener también una cierta cantidad de poblaciones biológicas. Si no tiene una cantidad de colonias de microorganismos, no podrías procesar esa agua y te haría muchísimo daño si fuera agua pura la que tomaras, porque entonces te lavaría el estómago y te sacaría absolutamente todo, absorbería todos los minerales, todos los nutrientes, los sacaría y entonces te morirías. ¿Por qué? Porque no tendrías nutrientes que absorber. Por eso es la importancia de que el agua tenga ciertas colonias, cierto número de colonias o de poblaciones biológicas para que ésta podamos, este, pueda ser consumida por el ser humano y pueda ser sana. Entonces, todo esto es bien importante, el mantener en perfecto equilibrio o en perfecta estabilidad al sistema para que podamos tener una vida sana. Por eso es la importancia de esto, de que lo entiendan. Y si lo entendemos y luego lo podemos traducir a cualquiera de nuestras aplicaciones, en nuestra vida profesional, en cuanto a señales, en cuanto a todo el comportamiento de nuestros circuitos, verán ustedes que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Hay que tener un equilibrio entre las diferentes señales que estamos manejando para que el sistema no llegue a quien, no toque extremos que lleven a que haga un mal funcionamiento y todo esté perfectamente sano. Ok, ¿cuál es el método de análisis? Pues el método de análisis de esto es el mismo que ya vimos. ¿Qué debemos hacer? Tomar, las ecuaciones de estado, hacer la derivada, hacerla cero. Una vez que hace cero la derivada, verificar que exista punto de equilibrio en el origen. Si ya lo verificaste, bueno, pues ya puedes continuar con todo tu análisis. Entonces, aquí es importante que observen el sistema y vean qué es lo que ocurre. ¿Ok? Entonces, sería muy bueno que revisen la nota hasta llegar aquí y vean si están de acuerdo con el análisis que está en la nota que tienen ustedes. Acuérdense de revisar y verificar todo lo que escribimos, porque ya ven que luego hay errores de dedo. Entonces, por favor, revisen. Revisen el desarrollo y digan si tienen alguna duda, por favor.
Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta?